Estás en Italia. Sol perfecto, pizza perfecta. Pero, ¿disfrutar esa vista? Podría ser un error fatal. Esa paz es una ilusión total. Literalmente, a unos cuantos kilómetros bajo tus tenis. La Tierra no solo está dormida, está tomando un respiro profundo y nervioso. Y lo digo en serio. Los geólogos están sudando ahora mismo, porque este proceso oculto no solo está ocurriendo, se está acelerando rápidamente. Cuando la mayoría piensa en volcanes en Italia, piensa en el Monte Vesubio y la trágica historia de la antigua ciudad de Pompeya. Ceniza cayendo del cielo, una ciudad congelada en el tiempo, un enorme volcán dominando la bahía de Nápoles. El Vesubio se ve peligroso, y tiene sentido que la gente se enfoque en él. Pero el Vesubio no es la mayor amenaza de la zona. El verdadero peligro es más difícil de ver. Justo al oeste de Nápoles hay una zona llamada Campi Flegrei. El nombre significa campos en llamas. Si la visitas, no parece un volcán para nada. No hay montaña, ni cono, ni ríos de lava. En cambio, ves pueblos, puertos, carreteras y colonias. La gente vive su vida cotidiana ahí. Y es que Campi Flegrei no es un volcán normal. Es un supervolcán. Olvídate de la clásica montaña puntiaguda. Los volcanes normales crecen hacia arriba, pero los supervolcanes explotan hacia abajo. Dejan una enorme depresión en forma de tazón llamada caldera. Campi Flegrei es tan grande que podrías estar parado justo en el centro y nunca darte cuenta de que estás sobre un volcán. De hecho, una gran parte de Nápoles está construida justo dentro de ella. ¿Te lo imaginas? Casas, escuelas y autopistas sobre un terreno que sigue activo. Es como un pecho gigante respirando, subiendo y bajando. Los científicos lo llaman bradicismo. Colonias enteras se han movido metros hacia arriba o abajo a lo largo de los siglos. Pero, ¿cómo? Ese ritmo está cambiando rápido. Alrededor de 2022, los científicos empezaron a prestar mucha más atención a la zona. La actividad sísmica iba en aumento y nuevas herramientas permitieron analizar los datos de mejores maneras. Los investigadores reunieron registros de más de 54,000 sismos. La mayoría eran pequeños. Muchos eran demasiado débiles para que la gente siquiera los sintiera. Cuando todos esos datos se pusieron en un mapa, parecía un caos. Miles de puntitos dispersos por todos lados, sin un patrón claro. Para el ojo humano, era solo ruido, demasiada información para encontrarle sentido. Así que los científicos recurrieron al aprendizaje automático. En lugar de analizar cada sismo uno por uno, se usaron modelos de inteligencia artificial para escanear todo el conjunto de datos a la vez. El objetivo no era predecir una erupción, sino ver cómo se movía la tensión bajo tierra. Fue entonces cuando algo nuevo apareció. Oculto dentro de todos esos datos caóticos, había un gran sistema de falla circular, una grieta en forma de anillo en la corteza terrestre que delineaba el borde de la caldera. Siempre había estado ahí, pero estaba enterrado en el ruido. Una vez que la inteligencia artificial lo detectó, cambió cómo los científicos entendían todo el sistema. Este tipo de falla anular importa mucho. Actúa como un camino. La presión desde las profundidades, magma, agua caliente y gases volcánicos, puede moverse a lo largo de ella más fácilmente que a través de roca sólida. En lugar de dispersarse uniformemente, la presión se concentra a lo largo de este anillo. Eso solo ya sería preocupante, pero la historia no termina ahí. El nuevo estudio descubrió algo alarmante bajo Pozzuoli. La ciudad está sobre un cruce de grietas profundas en la Tierra, incluyendo la falla anular recién descubierta. Los científicos pensaban que esta zona era de bajo riesgo, pero los nuevos datos cuentan una historia diferente. Pozzuoli está sobre el punto más débil de todo el sistema. Como la roca ya está tan fracturada bajo tierra, la presión tiene una salida fácil. Eso significa que cuando la cámara de magma respira, esta ciudad recibe el golpe más fuerte. Los habitantes no solo son vecinos del volcán, están sentados justo encima del tubo de escape. Con base en estos nuevos datos, los científicos dicen que sismos de magnitud 5 no solo son posibles, son probables. Para mucha gente, ese número no suena tan aterrador. Vemos titulares sobre magnitudes 7 y 8 en el Pacífico todo el tiempo. Pero Campi Flegrei juega con reglas completamente diferentes. El peligro aquí no es solo el tamaño del sismo, es la ubicación. En lugares como Tokio, los sismos suelen ser profundos, así que cuando las ondas te alcanzan, se sienten como un movimiento ondulante. Pero aquí, los sismos son increíblemente superficiales. A veces comienzan a solo unos cientos de metros bajo el pavimento. Eso hace una diferencia enorme. Como la explosión ocurre justo bajo tus pies, el suelo no ondula, sacude con fuerza. Es una patada vertical violenta que amplifica el daño. Incluso un sismo pequeño aquí golpea con la intensidad de un choque de camión.
Y ese tipo de fuerza son malas noticias, también por los edificios. Muchas estructuras en esta zona son antiguas, tesoros históricos, claro, pero peligrosos. Fueron construidos siglos antes de que los códigos modernos de seguridad sísmica siquiera existieran. Hablamos de cosas que nunca fueron diseñadas para moverse. Gruesos muros de piedra, tuberías de agua viejas y líneas de gas oxidadas. Nada de esto resiste bien los temblores. El acero moderno se dobla. Estas piedras viejas simplemente se quiebran. Toda esta destrucción es impulsada por un fenómeno llamado bradicismo. Piensa en ello como un enorme sistema hidráulico operando en las profundidades. A kilómetros bajo la superficie, una mezcla volátil de magma, fluidos supercalentados y gases volcánicos están constantemente atrapados. Con el tiempo, ese cóctel acumula una presión inmensa. Conforme la presión crece, empuja contra la corteza, literalmente levantando el suelo y la ciudad entera hacia arriba. Cuando el gas escapa o la presión baja, el suelo se hunde de nuevo. Es un ciclo lento e implacable de subir y bajar. Y esto no es solo una teoría científica. Tenemos pruebas físicas claras. En Pozzuoli hay un antiguo edificio romano llamado el Templo de Serapis. Sus columnas de piedra están marcadas con agujeros hechos por criaturas marinas que solo viven bajo el agua. Esos agujeros muestran que el edificio alguna vez se hundió bajo el nivel del mar y permaneció ahí por mucho tiempo. Después, volvió a subir. El suelo no se movió de repente. Se movió lentamente durante siglos. La tierra aquí siempre ha sido inestable, respirando lentamente. Lo que asusta a los científicos hoy es lo rápido que está ocurriendo el movimiento ahora. Desde abril de 2025, el suelo se ha elevado 1,5 centímetros cada mes. Eso no suena mucho, pero en geología es rápido. En un año, eso suma casi 18 centímetros. Los edificios no están diseñados para moverse así. Conforme el suelo se eleva, los cimientos se tensan, las tuberías se estiran, los caminos se doblan. Al mismo tiempo, la falla anular se jala cada vez más. Los sistemas bajo estrés no siempre fallan lentamente. A veces, se rompen de golpe. No se necesitaría un gran evento para llevar las cosas al límite. Un pequeño movimiento de magma, una liberación repentina de gas. Algo así podría detonar sismos más fuertes. Si ese escenario se cumple, no hablamos de un poco de yeso agrietado o unas ventanas rotas. Se activa el botón de pánico para toda la zona roja. Y seamos honestos, evacuar Nápoles no solo es difícil, es una pesadilla logística sacada de una película de desastres. Hablamos de una zona roja crítica con 500,000 de personas, de Pozzuoli al oeste de Nápoles, que tendrían que evacuar en el segundo que suene la alarma. Y justo al lado está la zona amarilla, donde otros 800,000 residentes están directamente en el camino de la asfixiante ceniza volcánica. Son calles angostas, sinuosas y antiguas, construidas para burros y carretas, no para 500,000 de personas aterradas, intentando salir al mismo tiempo. Es la receta perfecta para un caos vial total. Hablamos de tráfico parado, donde nadie se mueve ni 1 centímetro. Y luego está el dinero. El golpe económico sería devastador. De la noche a la mañana, uno de los lugares más vibrantes del mundo se convierte en un pueblo fantasma. Cero turismo, tiendas cerradas, negocios arrasados. El efecto dominó no se detendría en la frontera italiana, golpearía a toda la economía europea. Ahora, claro, esto no es la antigua Pompeya. Tenemos satélites y smartphones. No estamos totalmente a ciegas, así que, oigan, aparentemente no hay absolutamente nada de qué preocuparse, ¿verdad? El 24 de marzo, los cielos europeos estuvieron dominados por una resplandeciente e insólita espiral azul. El extraño fenómeno seguía creciendo y expandiéndose, casi como si toda la Tierra estuviera a punto de ser absorbida por un vórtice. Y después de unos minutos, ¡puf!, de repente desapareció. Aunque parecía algún tipo de tecnología extraterrestre, en realidad hay una explicación muy humana para esto. Fotos de este extraño remolino comenzaron a aparecer por toda Europa. La gente las compartía desde países como el Reino Unido, Francia, Noruega y Alemania. Pero si realmente queremos averiguar qué sucedió, tenemos que mirar hacia los Estados Unidos. Resulta que, ese mismo día, el cohete Falcon 9 de SpaceX fue lanzado desde Florida alrededor de las 2:10 de la tarde, hora local. Así que, mientras la mayoría de los habitantes de los Estados Unidos vieron cielos despejados después del lanzamiento, en realidad causó esa extraña anomalía en los cielos europeos. Y eso sucedió porque el Falcon 9 es un cohete reutilizable.
Entonces, después de lanzarse al espacio, libera lo que se llama su carga útil, y con esto me refiero a cualquier cosa que esté llevando, como un satélite. Tras completar su misión, el propio cohete se dirige de regreso a la Tierra. Al hacerlo, expulsa cualquier combustible restante, que se congela instantáneamente por la gran altitud, y forma un patrón espiral debido al movimiento del cohete. La luz se refleja en el combustible congelado, haciéndolo visible desde la Tierra. Básicamente, eso era la espiral azul, combustible restante liberado por el cohete en el espacio. Entonces, ¿deberíamos estar preocupados aquí en la Tierra? ¿Es peligroso? Bueno, no. No es un accidente de nave espacial. Son solo restos y luz. Y esto es totalmente normal para el cohete Falcon 9. Aunque esta vez se volvió viral, el mismo fenómeno se observó hace unos 4 años. En aquel entonces, la gente especuló sobre todo tipo de cosas, como una galaxia giratoria moviéndose a través del cielo o incluso un objeto volador no identificado y sin explicación. Pero no, solo era uno de los juguetes espaciales de Elon Musk. Hablando de eso, su agencia espacial también está detrás de otro avistamiento inquietante que se está volviendo más común. En noches despejadas, muchas personas han reportado ver una extraña fila de luces moviéndose rápidamente en línea recta, casi como un tren de estrellas. No son drones y definitivamente no son estrellas fugaces organizadas. Estas extrañas luces son en realidad satélites Starlink de SpaceX. Ese proyecto que transmite internet de alta velocidad desde el espacio utilizando miles de diminutos satélites, básicamente convirtiendo todo el planeta en una gigantesca zona Wi-Fi. Pero espera, los satélites no tienen luces. Entonces, ¿cómo es posible que se vean tan brillantes por la noche? Bueno, básicamente lo que estamos viendo es el sol reflejándose en los satélites mientras viajan por su órbita más baja. Y solo son visibles si el cielo no está demasiado iluminado. Lo que impresiona es que puedes ver este mismo suceso más de una vez en el mismo día. Eso se debe a que los satélites Starlink viajan a la asombrosa velocidad de 480 km por minuto y completan una órbita alrededor de la Tierra cada 90 minutos. Eso significa que podrías avistar esos satélites menos de 2 horas después de la observación anterior. Sin lugar a dudas, el comienzo del año fue agitado para los observadores del cielo en los Estados Unidos. En febrero pudieron ver esta impresionante forma de medusa nublada. ¿Qué crees que es? Si dijiste otra cosa relacionada con SpaceX, tienes razón. Esta es otra obra de arte creada por un cohete Falcon 9. Esta vez ocurrió porque el cohete fue lanzado durante el crepúsculo. La luz del sol poniente se refleja en la estela de humo del cohete y crea este asombroso efecto. Ahora pasemos a Italia, donde ocurrió otro suceso escalofriante. Era una noche tormentosa y, de repente, muy alto en el cielo, un gigantesco anillo rojo brillante destelló solo un instante. No era un portal extraterrestre. Eso es algo que se conoce como ELVE. Ocurre cuando un potente rayo emite un pulso electromagnético que impacta en la ionosfera, que es una capa muy alta de la atmósfera. Cuando esto sucede, los átomos de nitrógeno se excitan y emiten un resplandor rojo, creando un espectáculo de luz gigantesco pero extremadamente rápido. Otro fenómeno rojo ocurrió en Escandinavia, pero en lugar de un anillo, era más bien un haz de luz. Esto se conoce como un arco rojo auroral estable, o SAR. A pesar de su nombre, no es una aurora, es algo mucho más raro. Este fenómeno ocurre cuando el campo magnético de la Tierra, que actúa como un gran escudo protector, se ve alterado. Esta perturbación provoca que algunos gases de la atmósfera se calienten mucho, debido a una gran corriente eléctrica que va alrededor del planeta. Lo curioso es que solo el oxígeno se calienta durante un SAR, por lo que estos espectáculos de luces siempre brillan con ese mismo color rojo. Y dato curioso, es más probable que ocurra después de que una gran tormenta solar debilite el escudo magnético de la Tierra. Es impresionante ver fenómenos como este desde la superficie, pero la vista desde fuera de la Tierra puede ser igual de asombrosa. En 2022, un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional divisó 2 extrañas manchas azules de luz brillando en la atmósfera de nuestro planeta.
Ocurrieron al mismo tiempo, pero no estaban relacionadas en absoluto. Una de ellas fue un inmenso rayo que impactó justo al lado de una gran apertura circular en las nubes. El relámpago iluminó las nubes circundantes, creando un anillo resplandeciente alrededor del hueco. El otro fue causado por la luna. La forma en que estaba posicionada hizo que la luz solar que reflejaba pasara a través de la atmósfera de la Tierra, formando una mancha azul brillante con un anillo difuso a su alrededor. Y si te estás preguntando qué es ese extraño halo naranja que corre paralelo a la curvatura de la Tierra, te lo aclaro. Ese es el borde de la atmósfera, también conocido como el límite de la Tierra. Y así es como se ve cuando se observa desde la Estación Espacial Internacional. En Canadá, los residentes de Alberta Central estaban mirando el cielo una noche cuando de repente vieron algo extraño. Un grupo de haces de luz verticales que surgían del suelo y alcanzaban la negrura del espacio. Parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero en realidad es solo una ilusión óptica. Sí, es un truco visual provocado por ciertas condiciones invernales específicas. Este fenómeno ocurre cuando la luz es refractada por los cristales de hielo. Esto es lo que sucede. Cuando hace frío en el exterior, diminutos cristales de hielo se forman en el aire. Estos cristales son extremadamente delgados y planos, por lo que cada uno actúa como un pequeño espejo que refleja las fuentes de luz situadas debajo de ellos. Básicamente, los cristales reflejan la luz hacia arriba y forman esos haces verticales resplandecientes. Y puede ser causado por cualquier fuente de luz, como el sol o la luna. Pero, en la mayoría de los casos, la fuente de estos pilares de luz es artificial, como los faros de los autos o las luces de las calles. Aunque el fenómeno es completamente natural, ocurre rara vez y solo en situaciones muy específicas. Primero, debe hacer un frío helado. En ese día en particular en el centro de Alberta, por ejemplo, la temperatura era de unos 34 grados bajo cero. Además, el clima debe ser tranquilo, sin viento en absoluto. Si se desata una tormenta, olvídalo, no podrás ver los pilares de luz. Y no los confundas con las auroras. Las auroras se ven principalmente en regiones de latitudes altas, como alrededor del Ártico y la Antártida. El desierto del Sahara es tan grande que cubre el 8% del territorio mundial. Es más grande que los Estados Unidos o China, pero sorprendentemente no es el desierto más grande del mundo. Es el tercero más grande, detrás de la Antártida y el Ártico. Sin embargo, definitivamente es el lugar más caluroso. Las temperaturas allí alcanzan los 57 grados Celsius. Este lugar tiene algunas de las dunas de arenas más increíbles que jamás hayas visto. Se alzan hasta 450 metros. Pero aquí está lo sorprendente. Existe un verdadero riesgo de que estas dunas continúen esparciéndose hasta cubrir el mundo entero. Sorprendentemente, la influencia del desierto del Sahara se extiende mucho más allá de sus fronteras. Su polvo, transportado por vientos poderosos, llega al Reino Unido y atraviesa el continente europeo, en especial en invierno. Este polvo que se asienta en el suelo cuando llueve es una vista familiar para aquellos que viven en el Reino Unido, ya que a menudo deja un residuo rojo en los autos. Esta conexión entre el Sahara, Inglaterra y Europa sirve como un recordatorio severo del alcance global de los fenómenos medioambientales. Podrías pensar que esto no es gran cosa, pero podría transformar a Europa en un desierto y dejar su suelo infértil y a los europeos sin alimentos. El suelo es un aspecto fundamental de la existencia humana, tan crucial como el agua limpia y el aire. Sin él, nos quedamos con nada más que un paisaje desolado y estéril. El desierto del Sahara ya ha hecho su salto a través del mar Mediterráneo, lo cual es preocupante y podría cambiar el paisaje para siempre. Ya se ha convertido en desierto una quinta parte de España. La próxima víctima será Italia, que también enfrentará el problema de la desertificación. De hecho, casi todos los países europeos están padeciendo el mismo inconveniente. Según un experto, Mauricio Scortino, la tierra que no ha cambiado durante casi 2000 años se convertirá principalmente en roca y las personas que viven en esta tierra se habrán ido. El 60% del suelo en Moldavia ha desaparecido y el problema se ha extendido más allá del Mar Negro. Ha llegado hasta China y Mongolia, a miles de kilómetros de distancia del desierto del Sahara. Todo esto provoca pérdidas de $400 mil millones al año.
La amenaza es tan significativa que incluso la ONU ha reunido los recursos necesarios para resolver el problema lo más pronto posible. Italia está enviando ayuda a África para detener la expansión del Sahara. Si este proceso no se detiene en los próximos 10 años, millones se verán obligados a abandonar sus hogares. El desierto está creciendo cerca de 48 kilómetros por década. Haz los cálculos y verás cuánto tiempo tardará en cubrir Europa. Desde 1920, el Sahara ha aumentado cerca del 10%. Sin embargo, no toda la esperanza está perdida, ya que más de 172 países se han unido para poner fin a la desertificación del mundo. El Programa Mundial de Alimentos es un proyecto que busca traer de vuelta la tierra verde que alguna vez estuvo presente en el Sahara. Cuando les contaron a las personas que llamaban al Sahara su hogar lo que estaban a punto de hacer, estas básicamente se rieron en sus caras y dijeron que era imposible. Pero cuando tienes un objetivo específico en mente, lo imposible puede volverse posible. Si viajáramos alrededor de 5.000 años atrás en el pasado, veríamos un hermoso bosque con densos árboles verdes y césped. El clima de África ha estado cambiando durante 21.000 años, desde una vegetación fantástica hasta desiertos inhabitables. Esto tiene que ver con la rotación de la Tierra y los monzones que traen agua a este seco continente. Pero con la ayuda de los científicos y algunos trucos ingeniosos, podemos traer de vuelta la vegetación y detener el avance del Sahara. El río Senegal sirve como frontera entre el desierto del Sahara, la ciudad de Senegal y Mauritania. Cuando miras esta área desde el espacio, puedes ver cómo el desierto se está expandiendo hacia Senegal porque casi no hay vegetación en las orillas del río. Los bosques pueden servir como una barrera e impedir que la arena se vuele y el desierto se expanda. Se está realizando un esfuerzo por crear una gran muralla verde y la forma en que lo están haciendo es realmente impresionante. No había crecido nada en el área actualmente restaurada durante más de 40 años, lo que hizo que los habitantes locales buscaran otros lugares para llamar hogar. La gente estaba emocionada cuando vio que la tierra podía ser restaurada. Estaban muy comprometidos y aprendieron a trabajar con el suelo y a cultivar alimentos. En este momento, más de 300 kilómetros cuadrados han sido restaurados y transformados en exuberante vegetación. La región del Sahel está en el punto de partida de la desertificación y es crucial establecer primero una pared verde en esa área. Crear este muro no es ciencia espacial, ya que solo requiere de unos pocos pasos simples. El suelo allí es horneado por el sol y es tan duro como un bloque de concreto. Si alguna vez has vertido agua sobre concreto, sabes que simplemente se aleja. No se queda en un solo sitio. Entonces tuvieron que crear medias lunas retentoras que contuvieran el agua y la hicieran disponible para las plantas. Cuando aprendas cómo funcionan estas medias lunas, podrías decir, ¿cómo no se les ocurrió antes? En realidad esta técnica es milenaria y en su momento fue implementada en el Sahel, pero se perdió con el tiempo. Cuando llueve, el agua se recoge en las medias lunas que están situadas un poco más bajas que el suelo, debajo de las líneas de contorno. Al observar un mapa topográfico, puedes ver estas líneas. Estas muestran la elevación del terreno y juegan un papel vital en la posición de las medias lunas. También existe una especie de banco al final de la forma que evita que el agua se desborde. Y en el medio hay plantas que se muestran felices porque tienen suficiente agua para prosperar. Además, es esencial cultivar plantas nativas que están acostumbradas a condiciones adversas como el sorgo y el mijo. Estas han sobrevivido allí durante miles de años y producen una buena cantidad de biomasa, lo que significa que la tierra en la que crecen puede ser rehabilitada más rápido y la gente tendrá alimento más pronto. El agua que ingresará a las medias lunas no se perderá, penetrará en el suelo y repondrá las aguas subterráneas. Esto garantizará que nunca se agotará el H2O del suelo y que las futuras generaciones tendrán agua utilizable. Esta brillante técnica de plantación no se limita a las medias lunas. Las personas también crean líneas y plantan varios vegetales como tomates. A continuación, hay lugares solo para árboles como limones o naranjas. Después de un largo y caluroso día, nada es mejor que una limonada fría recién hecha. Los árboles también protegerán el suelo y con algo de suerte habrá un nuevo bosque en el desierto del Sahara. El objetivo es replicar la dinámica forestal. Comenzar con pequeñas plantas y expandirse gradualmente a plantas más grandes que son más útiles que las diminutas. El propósito es plantar más de 10.000 árboles. En este momento muchas personas están dejando el Sahara después de la temporada de lluvias, yendo a las ciudades o abandonando África por completo. En esta época del año los pueblos parecen ciudades fantasma. Solo se pueden encontrar animales allí. La mayoría de las personas se han ido. Quiero decir, ¿quién podría culparlas? Nadie quiere vivir en la arena donde nada crece.
Por suerte, con toda esta nueva antigua tecnología que se ha desarrollado, muchas personas están regresando lentamente pero con seguridad a sus tierras y comenzando a trabajar en la agricultura. Lo mejor es que no hay inviernos brutales, por lo que las plantas crecen 12 meses al año y las personas siempre pueden tener comida. La gente se está volviendo más social porque ahora todos permanecen en sus aldeas y no viajan mucho. Si este proyecto resulta, África se salvará y el mundo no se convertirá en un desierto gigante. Unos buzos encontraron algo increíble en un sumidero de Florida. Y era... ¡alto! Tenemos que dejarte una advertencia. Estás a punto de escuchar información científica bastante inusual. Este conocimiento te hará el sabelotodo de tu grupo de amigos. Pero también existe el riesgo de que te vean como un nerd. Así que tal vez sería mejor guardar este conocimiento en secreto. De cualquier forma, no estará de más. Entonces, ¿sabes que los científicos dividen la historia de nuestro planeta no solo por periodos de tiempo, sino también por los animales que vivieron en cierta época? Por ejemplo, hace 2000 años, la Tierra estaba habitada por el pez borrón, y los científicos llaman a esta época el periodo del pez borrón. Es broma, nunca existió tal periodo, pero ya captas la idea. El periodo entre hace aproximadamente 419.2 millones y 358.9 millones de años se llama el periodo devónico, o la era de los peces. ¿Sabes por qué? Porque los primeros peces comenzaron a aparecer en el planeta. El Paleógeno es el periodo de los grandes mamíferos. El famoso periodo Jurásico marca la aparición de los dinosaurios gigantes, que vemos seguido en las películas. Incluso ahora, vivimos en un periodo llamado el periodo Cuaternario. Comenzó hace unos 2.6 millones de años y continúa hasta hoy. Es la época de los humanos y los animales modernos. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué hora es, puedes contestar: es el periodo Cuaternario. En resumen, los nombres de estos periodos dependen más de qué criaturas habitan el planeta. El periodo más largo es el Precámbrico, o era de la vida temprana, cuando la vida en el planeta comenzó a formarse. Gusanos de cuerpo blando y medusas nadaban en el océano, mientras los microorganismos vivían en tierra. Este periodo ocupa casi el 90% del tiempo geológico total de la Tierra. Comenzó hace unos 4.5 mil millones de años y terminó hace 540 millones de años. Sigue siendo un video sobre buzos, no lo olvides. Volveremos a ellos pronto. Considerando todos estos periodos, ¿sabes cuál es el menos estudiado? Un periodo del que los científicos no saben casi nada, especialmente sobre los animales que vivieron entonces. Es la edad irvingtoniana de mamíferos terrestres de Norteamérica. Duró desde hace aproximadamente 1.6 millones hasta hace 250.000 años. Los científicos tienen muy pocos fósiles de esta época. Pero recientemente, todo cambió. En Estados Unidos está el río Steinhatchee, que se extiende por varias decenas de kilómetros en la zona de Big Bend, Florida. Y hace apenas 500.000 años había un sumidero en lugar del río. Es un hoyo en el suelo que se forma cuando el agua disuelve la roca superior. Esta roca suele ser piedra caliza. Los sumideros aparecen en lugares con mucha precipitación. A veces, estos hoyos son invisibles. Parecen suelo común, pero la tierra es floja y puede colapsar fácilmente. Si caes accidentalmente en un sumidero, la gente escuchará tus gritos y te ayudará. Pero en el pasado distante, hace 500.000 de años, cuando los animales caían ahí, no podían salir del hoyo, así que se convirtió en su tumba. Después de muchos años, un río apareció aquí, y luego varios coleccionistas de fósiles decidieron revisar este lugar y descubrieron un verdadero tesoro paleontológico. Se sumergieron en el río y llegaron al fondo. Ahí, en el agua turbia, vieron dientes de caballo sobresaliendo del sedimento. Para muchos de nosotros sería aterrador, pero para ellos fue el premio mayor. Después de los dientes, encontraron un hueso de pezuña y el cráneo de un animal inusual. En ese momento, los coleccionistas se dieron cuenta de que habían hecho un gran descubrimiento. Con los años, el sumidero de este lugar se llenó de rocas sedimentarias. Luego el río compactó toda esta masa
lo que permitió mantener todo dentro del sumidero en buen estado. Muchos animales quedaron atrapados en este hoyo hace 500,000 de años, y solo ahora la gente logró sacarlos. Más precisamente, lo que queda de ellos. Los buzos encontraron más de 500 fósiles de animales antiguos, incluyendo especies desconocidas. Obtuvieron huesos bien conservados de caballos antiguos, armadillos gigantes, perezosos y una nueva especie de tapir. El Museo de Florida examinó los restos y determinó que pertenecían a la poco estudiada edad irvingtoniana de mamíferos terrestres de Norteamérica. Sobre todo los científicos quedaron impresionados por 2 hallazgos de esta colección. El primero fueron los restos de una criatura gigante parecida al armadillo, y el segundo fue el cráneo de un tapir antiguo. Por si no lo sabías, es un mamífero muy tierno, parecido al cerdo, que tiene una trompa corta como la de un elefante. Los buzos en Florida encontraron los restos de un ancestro lejano de este animal, que podría ser una nueva especie desconocida. La mayoría de los fósiles del sumidero pertenecían a caballos caballinos primitivos, un subgrupo que incluye a los caballos domésticos modernos. Los restos están tan bien conservados que los científicos vieron señales de desgaste en sus dientes. Esto permitirá a los expertos entender la dieta de estas criaturas antiguas. A menudo escuchamos noticias de personas que encuentran restos de animales antiguos o dinosaurios en cuevas, barrancos o en el fondo de lagos. Pero imagina si encontraran tales restos en un museo. Todo comenzó a principios de los 2000. Al norte de la frontera de Florida, en el suroeste de Georgia, había una mina donde los trabajadores extraían arcilla. Un día, encontraron restos de animales antiguos y los entregaron al Museo de Historia Natural de Florida. Ahí, estos restos quedaron en almacenamiento, esperando su turno. Y entonces, un día, un tipo comenzó a clasificarlos y notó una vértebra misteriosa de un animal desconocido. Este pequeño hallazgo captó la atención del tipo, así que volvía a él una y otra vez. Lo estudió, intentando descifrar a qué especie pertenecía el hueso. Un día, se dio cuenta de que el hueso pertenecía a una especie desconocida de lagarto extinto que parecía un tegú. Probablemente has visto estas criaturas depredadoras que parecen varanos. Así que la edad del hueso era de unos 15 a 17 millones de años. Terminemos nuestro video con algo raro. ¿Ves esta piedra color ámbar con rayas? ¿O no es una piedra? Parece una concha marina antigua. Ahora mismo estás viendo el fósil más antiguo de la historia. Es un estromatolito y su edad es... No lo vas a creer. Adivina. ¿100 millones de años? ¿500 millones? ¿1000 millones? No, este fósil tiene aproximadamente 3.4 mil millones de años. Representa una de las formas de vida más tempranas en la Tierra. No la piedra en sí. El estromatolito es solo el escenario. La forma temprana de vida aquí son estas franjas delgadas. Se llaman cianobacterias, diminutas criaturas unicelulares. Bueno, ¿qué hay de los restos de algo más grande? ¿Algunos animales antiguos, por ejemplo? Conoce a los trilobites. Vivieron aquí durante el período cámbrico, que comenzó hace unos 500 millones de años. Es la época en que muchos invertebrados y peces comenzaron a aparecer. Sus exoesqueletos ayudaron a los trilobites a conservarse notablemente bien considerando su edad. Eran artrópodos que parecían algo entre una araña, un escorpión y un mutante de otra galaxia. Estos animales vivieron por mucho tiempo y la gente encuentra sus restos en casi todo el mundo. Aparecieron al inicio del período cámbrico, los sobrevivieron y se extinguieron al final del período pérmico, durante la extinción masiva del pérmico, cuando cerca del 90% de todos los seres vivos fueron borrados de la faz de la Tierra. Estas criaturas nadaban en aguas abiertas, excavaban en el fondo marino o se arrastraban por él. Vivían como depredadores y carroñeros. El frente del animal estaba protegido por un fuerte escudo cefálico. Tenía ojos en forma de media luna y una placa calcificada en la parte inferior de su cuerpo. Esta placa cubría su esófago y boca. Tenía varios pares de patas creciendo de su cuerpo. El trilobite también podía enrollarse en una bola como una cochinilla. ¡Vaya!
Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo,
todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57,000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50,000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y RAL Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40,000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche. La última vez que este volcán hizo erupción fue hace unos 500 años. Pero recientemente, pequeños temblores se han vuelto muy frecuentes, hasta el punto de que los científicos han estado registrando más de 1,000 al mes. Estoy hablando del supervolcán Campi Flegrei de Italia. Hace unas semanas, la zona fue sacudida por un terremoto de magnitud 4,4 con 150 temblores en una sola noche.
Fue el terremoto más fuerte en más de 40 años. Mucha gente pasó la noche en sus coches, pero por la mañana, los temblores fueron seguidos por otro terremoto, un poco más débil, con una magnitud de 3,6. Entonces, ¿Italia está en peligro? Bueno, el terremoto en sí no fue tan grande como para causar daños graves, pero provocó mucho pánico. En este momento, las autoridades están trabajando en planes de emergencia grandiosos. Si las cosas empeoran, tendrán que evacuar a cientos de miles de personas. Una de las razones es la proximidad de esta zona a Nápoles, que tiene más de 3 millones de habitantes. En este momento, incluso están considerando la opción de pagarle a la gente para que deje sus hogares. Por ahora, las escuelas permanecen cerradas en la zona de Campi Flegrei. Las autoridades asignaron más de 500 millones de euros para garantizar la seguridad de los edificios y construcciones en la zona. Una alerta amarilla sigue vigente en la región, donde viven 80,000 personas. Existe la llamada zona roja, que es el área más peligrosa. Hay 1,250 casas en esta zona roja, y todas ellas estarán en alto riesgo sísmico si comienza una erupción. Además, más del doble estarán en riesgo medio. Italia es un país propenso a la actividad sísmica. Y Pozzuoli es una zona densamente poblada que se encuentra en uno de los supervolcanes más peligrosos de Europa. Campi Flegrei tiene 24 cráteres subterráneos ocultos y empequeñece al más conocido Vesubio. Sí, el mismo volcán que borró del mapa a la antigua ciudad romana de Pompeya en el año 79 de nuestra era. Esta ciudad floreció cerca de la base del monte Vesubio, en la bahía de Nápoles. En la época del temprano Imperio Romano, vivían 20,000 personas en Pompeya. Eran comerciantes, fabricantes y agricultores. El suelo de la región era rico y fértil, por lo que había muchos huertos y viñedos. Curiosamente, nadie sabía que esta tierra negra era el legado de una erupción anterior del monte Vesubio. La zona era un destino de verano favorito para los romanos ricos. Al mediodía del 24 de agosto del año 79, toda esta prosperidad llegó a su fin. La cima del monte Vesubio explotó y envió una nube de ceniza y piedra pómez de 16 kilómetros de altura a la estratosfera. Durante las siguientes 12 horas, la erupción causó estragos en la ciudad. Ceniza volcánica y una lluvia de piedras pómez, algunas de hasta 8 centímetros de diámetro, llovieron sobre Pompeya. Los habitantes de la ciudad huyeron aterrorizados. Alrededor de 2,000 personas se refugiaron en estructuras de piedra y sótanos, paralizadas por el miedo. Esperaban aguantar la erupción. ¿Quién sabe? Tal vez si hubieran decidido abandonar la ciudad inmediatamente después del comienzo de la erupción, habrían tenido alguna posibilidad de sobrevivir. Un viento del oeste protegió la ciudad de las primeras etapas de la erupción. Pero pronto, una nube gigante de ceniza caliente y gas descendió por la ladera occidental del Vesubio. Engulló la ciudad y quemó todo a su paso. Esta desastrosa nube fue seguida por una inundación de lodo y roca volcánica que enterró Pompeya por completo. Como si el volcán se quisiera asegurar de que nadie sobreviviera, una nube de gas tóxico invadió la zona y terminó con la vida de unos pocos sobrevivientes el 25 de agosto. Un flujo de roca y ceniza siguió. Techos y paredes cayeron, y la ciudad se convirtió en un enorme cementerio. Cuando un supervolcán entra en erupción, las consecuencias suelen ser catastróficas. Los supervolcanes han tenido al menos una erupción con un índice de explosividad volcánica de 8, que es el número más alto registrado en el índice. Los supervolcanes son a menudo muy grandes, sin ningún cono. Esto se debe a que son los restos de cámaras magmáticas gigantescas que una vez se encendieron y quedó una caldera. Por lo general, están ubicados sobre puntos calientes y aparecen cuando grandes volúmenes de magma intentan escapar desde las profundidades subterráneas. En algún momento, estallan a través de la superficie de la Tierra. A veces, todo este magma queda atrapado, incapaz de romper la corteza del planeta. Y entonces, enormes piscinas de magma presurizado se acumulan a una profundidad de varios kilómetros. La presión sigue creciendo porque más y más magma intenta llegar a la superficie. En algún momento, ocurre una supererupción. La erupción más reciente ocurrió en Nueva Zelanda. Bueno,
Cuando digo reciente, me refiero a hace unos 26.500 años. Fue entonces cuando un supervolcán debajo de la superficie del lago Taupo arrojó al aire más de 1.250 kilómetros cúbicos de ceniza y piedra pómez. Imagina 500.000 grandes pirámides de Giza volando al aire al mismo tiempo. Así de poderosa fue esa erupción. Pero lo más emocionante y confuso fue que el volcán Taupo no estalló como muchos otros. Al principio, todo iba como de costumbre. Toneladas y toneladas de magma presurizado se habían acumulado bajo la superficie y la presión seguía aumentando. Pero después de que la roca se agrietó y la primera porción de lava escapó disparada del cráter, algo salió mal y el supervolcán se tomó un respiro. Recién varios meses después, la desastrosa erupción sacudió el suelo. Miles de toneladas de lava, rocas y cenizas volaron hacia la atmósfera. El patrón extraño del Taupo aún confunde a los científicos. La erupción indonesia en la caldera de Toba hace 75.000 años fue la mayor erupción en los últimos 2 millones de años. Los expertos estiman que podría haber liberado cientos de miles de toneladas de ácido sulfúrico, lo que tal vez provocó un enfriamiento de varios grados en la superficie del planeta. Pero hoy en día es difícil de detectar qué sucedió exactamente debido a los glaciares que cubrieron el terreno después. También existen varios llamados supervolcanes que aún no han hecho honor a su nombre porque nunca han producido ninguna supererupción. Por ejemplo, en 1883, el volcán indonesio Krakatoa hizo erupción. El poder de la erupción desgarró las paredes del volcán, y el agua fría del mar se precipitó en su interior fundido. La diferencia de temperaturas hizo que el volcán explotara con un estruendo ensordecedor. Fue escuchado claramente a 4.800 kilómetros de distancia en Australia. Esta explosión se ganó el título del sonido más fuerte de la historia. Pero aunque las consecuencias fueron catastróficas, no resultó lo suficientemente poderosa como para ser llamada una supererupción. Solo tuvo un índice de explosividad volcánica de 6. Luego, también está el Mauna Loa. Es un volcán en escudo, lo que significa que no produce erupciones explosivas. Pero su tamaño colosal hace que sea muy peligroso. En este momento, el volcán parece estar en paz con su entorno. Los equipos de investigación no muestran signos de actividad en el Mauna Loa. Sin embargo, si llegara a hacer erupción de repente, los flujos de lava podrían alcanzar el océano y las zonas más pobladas y turísticas, como Captain Cook, muy rápido, en cuestión de horas. La última vez que el volcán entró en erupción, la lava alcanzó los alrededores de Hilo, al otro lado de la isla. Allí es donde se encuentra la Universidad de Hawái. Afortunadamente, la gente tuvo unas semanas de aviso para prepararse para el desastre. A lo largo de su historia registrada, el Mauna Loa ha estado en erupción de manera bastante regular, casi cada 6 años. Lo bueno es que los volcanes de la Isla Grande, incluido el Mauna Loa, no son muy volátiles. Eso se debe a que son volcanes de escudo. Estos volcanes recibieron ese nombre porque no son muy altos y se asemejan a un escudo de guerrero colocado plano en el suelo. Los volcanes de escudo se forman por lava muy fluida. Viaja mucho más lejos y forma flujos mucho más delgados que la lava originada en un estratovolcán, que tiene forma cónica y es alto, como el Krakatoa de Indonesia. Entonces, si el Mauna Loa entra en erupción, probablemente no habrá nubes de ceniza ni toneladas de escombros. Lo más peligroso será la lava. Dado que el Mauna Loa es un volcán de escudo, túneles, metro, sistemas subterráneos e incluso pasadizos secretos a las casas de los ricos y famosos. ¿Por qué más necesitamos túneles?, te preguntarás. Para escondernos. Muchas ciudades cuentan con túneles subterráneos e incluso con dobles subterráneos. Ahora, aclaremos algo. Esos pasajes normalmente no están conectados, contrario al rumor popular que afirma que era posible ir desde Escocia hasta Turquía a través de pasadizos subterráneos que fueron construidos hace unos 5.000 años. Quiero decir, suena como una locura incluso hoy en día, así que imagina construirlo en aquel entonces. Estos túneles tienen un nombre oficial, Erstall, y lo más probable es que hayan sido construidos en la Edad Media. Sin embargo, aún no tenemos la información exacta sobre la fecha. La mayor concentración de estos se encuentra en Baviera, Alemania, pero también hay muchos de ellos en Gran Bretaña y Francia.
Los túneles Elchtal, un tipo único de pasaje subterráneo encontrado a nivel mundial, se caracterizan por sus estrechos corredores de forma ovalada y angostos puntos de estrangulamiento conocidos como schluffs o escapes. A pesar de las especulaciones, su propósito sigue siendo un misterio. Sin embargo, algunos de estos tienen chimeneas e incluso ventilaciones, lo que podría significar que eran utilizados principalmente como refugio. Datando de la Edad Media, posiblemente tan temprano como el siglo XII, los túneles Elchtal carecen de señales arqueológicas y registros históricos, por lo que no es sorprendente que existan muchos rumores sobre su uso. Algunos científicos están seguros de que eran espacios de almacenamiento, aunque su estrechez hace que esto sea poco práctico. Otra idea es que proporcionaban escondites para los agricultores durante las incursiones tribales. Sin embargo, su único punto de entrada aún genera dudas sobre su efectividad para evadir amenazas. Ahora bien, si te sientes como Indiana Jones y quieres aventurarte en esos túneles, estás de suerte. Algunas estructuras, como el Elchtal-Rakoblucken en Austria, reciben a visitantes ansiosos por explorar estas enigmáticas construcciones. Sin embargo, la mayoría de ellas están cerradas al ojo público. Los orígenes de los túneles Elchtal siguen siendo en gran medida desconocidos, al igual que sus funciones reales. Y si piensas que, ¡hey!, estamos en el siglo XXI, podemos estudiar prácticamente todo, pues te equivocas. Lo que dificulta el estudio de estos sitios son sus estrechos confines. Los métodos de topografía tradicionales a menudo resultan inadecuados en espacios como estos. Para abordar este problema, los científicos utilizan un dispositivo portátil que integra una cámara RGB, un giroscopio y sensores de profundidad de alta resolución, lo que les permite capturar detalles intrincados de los túneles. También emplean técnicas modernas como la topografía 3D con la esperanza de descubrir los verdaderos orígenes y propósitos de estas construcciones. Una hipótesis incluso sugiere que podrían haber sido viviendas mal concebidas, abandonadas cuando sus deficiencias se hicieron evidentes. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta idea. Otras teorías sugieren que sirvieron para propósitos espirituales, mientras que la idea más intrigante, por decirlo de alguna forma, especula que esos túneles podrían ser vestigios de civilizaciones extraterrestres. Los expertos creen que pudieron haber sido utilizados para asuntos prácticos como graneros o escondites de saqueadores. Como no tenemos información exacta sobre quiénes y cuándo los construyeron, podría haber sido prácticamente cualquiera, hasta un perezoso. Y no estoy loca, los perezosos pueden construir túneles gigantes. Mira esto. En 2009, un agricultor en el sur de Brasil conducía su tractor por un campo de maíz cuando de repente se hundió en el suelo. Descubrió rápidamente que había perforado la parte superior de un túnel subterráneo. Cuando los investigadores fueron a indagar, encontraron un túnel de alrededor de 2 metros de altura y los mismos 2 metros de ancho, el cual se extendía a aproximadamente 15 metros de largo, justo debajo de la casa del agricultor. Al mirar más de cerca, vieron profundas marcas de garras en las paredes. Esa fue la prueba de que el túnel no había sido hecho por humanos. Entonces, lo que el granjero desenterró fue un paleotúnel de megafauna, un túnel prehistórico excavado por criaturas antiguas, como los perezosos gigantes terrestres o armadillos gigantes de hace más de 10.000 años. Sé que es difícil imaginar esas bestias, pero déjame ayudarte. Imagina un hámster. Ahora, agrándalo al tamaño de un elefante. Ah, no olvides, este hámster de 4 metros de altura también podría caminar en 2 patas. Durante su época, entre hace 15 millones y 10.000 años, muchas especies de perezosos y armadillos gigantes vagaban por América, y algunos incluso excavaban túneles similares. Hoy en día, muchos de estos pasajes están llenos de sedimentos, aunque algunos permanecen despejados, similar al descubierto por el granjero. Este hallazgo de 2009 despertó un interés significativo, lo que llevó al descubrimiento de más de 1.500 paleotúneles en el sur de Brasil. Esto la convirtió en la zona de mayor concentración de estos sitios en el mundo, pero nadie sabe exactamente por qué hay tantos allí. Aunque algunos paleotúneles existen en toda Sudamérica, no se ha encontrado ninguno en Norteamérica, lo cual es raro, dado que esos enormes perezosos recorrían todo el continente. El propósito exacto de estos grandes túneles sigue siendo un misterio, pero los científicos creen que podrían haber servido como espacios de crianza, para la regulación de la temperatura o como áreas de hibernación.
Es probable que hayan sido desarrollados a lo largo de siglos conforme sucesivas generaciones de perezosos y armadillos los expandieron. Ahora, echemos un vistazo a los fugus. No son la fatal delicadeza japonesa y tampoco una ciudad de Nueva Guinea. Para verlos, tenemos que viajar al Reino Unido. Así que los fugus también son estructuras subterráneas, pero no se parecen exactamente a túneles. Son de piedra seca. Parecen como si una cueva hubiera sido decorada con piedras desde el interior. Hasta ahora, solo se han encontrado alrededor de 15, y la mayoría se ubica en Cornwall. Según estimaciones, esos túneles fueron construidos hace unos 2400 años y todavía están en perfectas condiciones, lo cual es verdaderamente fascinante. Quiero decir, en aquellos tiempos, las personas no contaban con maquinaria avanzada y sus estructuras aún perduran. Y si te atreves a comprar un apartamento hoy, bueno, es probable que no estés muy contento con la calidad. Volviendo a nuestros fugus, no hay nada extraordinario en su supuesto propósito. Podrían haber sido usados con fines espirituales, como refugio o para almacenar alimentos. Sin embargo, la última aplicación es un poco extraña. Supongo que no es un secreto para nadie que Inglaterra es famosa por su excesiva humedad, y si quieres almacenar tus alimentos adecuadamente, debes evitarla a toda costa. De lo contrario, di bienvenido al moho y a los hongos. Sin embargo, las personas de la antigüedad no eran para nada atolondradas. De lo contrario, no habrían sobrevivido y tú y yo no estaríamos aquí hoy. Así que es posible que hayan adaptado esos fugus para almacenar solo algunos productos, aquellos que ya tenían moho natural, lo que ayudaría en la conservación de alimentos perecederos, como leche, mantequilla y queso. Pero bueno, esas son solo especulaciones. La verdadera razón por la que fueron construidos sigue siendo desconocida. Lo que hace únicos a los fugus es que son túneles que fueron construidos intencionalmente, no solo minas excavadas como las de Gales. Fueron elaboradas al cavar trincheras profundas, forrándolas con losas de piedra, cubriéndolas con losas de techo y luego rellenándolas, lo cual requería un tiempo y un esfuerzo considerables. Aún así, por más difíciles que hayan sido de construir, las ciudades alrededor del mundo a menudo están edificadas sobre elaborados sistemas de túneles, cada uno único en su ubicación. Por ejemplo, París es famosa por sus extensas canteras subterráneas, que fueron abandonadas hace años, pero que aún representan un riesgo de colapso en ciertas áreas superiores. Londres cuenta con una de las redes de túneles más grandes del mundo, entre los cuales se incluyen muchos que fueron creados específicamente para propósitos militares. En la ciudad de Nueva York hay rumores sobre túneles secretos, mientras que Los Ángeles tiene antiguos túneles de la era de la prohibición utilizados por los bares clandestinos. Muchas otras urbes también tienen su parte de túneles enigmáticos, y sorprendentemente, Florida no es una excepción. Sucedió en el año 2011, en Ybor City. Cerca de una antigua oficina de correos, una inundación dejó al descubierto algo extraño. Una sección de una estructura desconocida. En aquel momento, la gente no prestó mucha atención a eso, por lo que pasaron otros 7 años antes de que se descubriera algo realmente fascinante. Este barrio histórico fue fundado en la década de 1880, pero permaneció desconocido hasta 2018, cuando se descubrió que también tenía una red de túneles ocultos. Solo lo supimos debido a trabajos de renovación. El propósito exacto, por supuesto, es desconocido. Pero la mayoría de los científicos están bastante seguros de que servían para conectar los primeros lugares de juego y el puerto de Tampa. Descubrir cuán extensa es la red de túneles es complicado. En 2018, una casa histórica en Seminole Heights reveló puertas cerradas que conducían a túneles de la Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, la humanidad ha estado fascinada con la posibilidad de descubrir una antigua y próspera civilización submarina. ¿Te gustaría que viajemos a algunos sitios históricos submarinos? Veamos qué podemos averiguar sobre las civilizaciones de antaño. El primer destino de nuestra lista es el llamado Stonehenge submarino. Los científicos han descubierto recientemente una misteriosa estructura de rocas que se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo las brillantes aguas del lago Constanza, en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria.
Los arqueólogos comenzaron a explorar el lugar en 2015 y aún no han logrado comprender cuál era el propósito de toda la construcción. Lo que sí saben es que hay una línea de 20 kilómetros con 170 montículos colocados por los humanos bajo el lago Constanza. Según los científicos, lo más probable es que varios pueblos hayan colaborado en la tarea. Es probable que estos montículos de piedras se hayan utilizado para algún fin colectivo. Las formaciones son enormes, algunas tienen varias decenas de metros de ancho. Lo más sorprendente del descubrimiento es que el yacimiento data de hace unos 5.500 años. ¿En qué andábamos los humanos por aquel entonces? Estábamos por la última etapa de la llamada Edad de Piedra. Se fabricaban muchas herramientas y utensilios, claro, con piedras. ¿Te imaginas cómo serían un cuchillo y un tenedor en aquella época? No es casualidad que los científicos llamen a este lugar el Stonehenge submarino. Se cree que los dos sitios datan de aproximadamente la misma época y tienen la misma idea, ya que Stonehenge es de alrededor del año 3100 a.C. y además ambos se caracterizan por estar construidos en círculo. Quisiera mencionar que aún no se sabe por qué a nuestros antepasados les gustaban semejantes construcciones. Pues bien, el misterio del lago Constanza aún no se ha resuelto. ¿Quiénes fueron los humanos del Neolítico que habitaron esta zona? ¿Y con qué fin invirtieron tanto trabajo y esfuerzo en levantar este enorme yacimiento de piedra? A continuación te llevaremos de viaje a las islas Ryukyu, frente a la costa de Japón, y te sumergirás en búsqueda de otro yacimiento arqueológico. Pero debo advertirte, las aguas del Océano Pacífico distan mucho de ser tranquilas. No tardas en ver una enorme estructura, gracias a la luz del sol que ilumina el fondo marino. Al principio se parece a las ruinas de Machu Picchu, situadas al otro lado del globo, en Perú. A medida que te acercas, vas descubriendo poco a poco sus formas, una estructura piramidal, arcos, escaleras. Es algo que fácilmente podría haber sido un palacio o un castillo. ¿Podrían ser evidencias de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como la Atlántida de Japón. Todo yacimiento tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 plantas. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas. Los exploradores y los científicos creen que Yonaguni podría tener 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, aún se debate si es una estructura hecha por el hombre o una formación natural. Para el más prestigioso geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es la herencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, allá abajo hay claros signos de actividad humana. En la superficie del monumento hay una concavidad de forma triangular que es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. También hay una tortuga gigante tallada en el lado oriental de la estructura, y según Kimura, las tortugas tienen un importante significado cultural. En el yacimiento se han recuperado varias piezas pertenecientes a herramientas de piedra. Se estima que su antigüedad es de unos 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos apoyan esta teoría. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el supuesto monumento esté compuesto por una sola roca maciza los lleva a pensar que no se trata de una obra humana. Los bordes definidos y las superficies planas recuerdan a una formación natural de Irlanda del Norte llamada Calzada del Gigante. Las columnas de basalto parecen las ruinas de un palacio, pero en realidad son el resultado de la actividad volcánica de la región. Ahora vuelas a la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas. Estás en la península del Peloponeso. Es un día soleado. Desempolvas un viejo equipo de buceo con la idea de hacer una inmersión. Al cabo de un rato empiezas a notar ciertos patrones en el fondo marino. 4 metros bajo la superficie aparecen los contornos de unos objetos que puedes reconocer. Continúas buceando y ante tus ojos aparece algo similar a una ciudad entera. Te preguntas, ¿cómo es posible que el agua se haya tragado toda una ciudad? Las rocas están perfectamente alineadas, tal vez formando los cimientos de un edificio. Se trata de Pavlo Petri.
una antigua ciudad de la que probablemente jamás hayas oído hablar. Fue descubierta por Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico, cuando estaba de vacaciones en Grecia. Había oído rumores sobre la existencia de Pavlo Petri y efectivamente encontró varios artefactos en el fondo marino. Un año después volvió con un equipo especializado y lograron localizar un sitio lleno de vasijas, recipientes y herramientas. Había un molino de mano, por ejemplo, que se utiliza para moler granos y hacer harina. Varias ánforas indican que este asentamiento se remonta a la Edad de Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente empezó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio perduró durante más de 2.400 años. Hoy en día, Pavlo Petri se considera la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Y lo más impresionante es que no era un simple pueblo. Era una vibrante ciudad portuaria con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad, convertida en parque arqueológico. Port Royal, ubicado en Jamaica, hoy en día solo existe bajo la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas de Occidente. Port Royal era muy importante para el Imperio Británico, ya que era un gran centro comercial que atraía a gente de todos lados. También era el hogar de los auténticos piratas del Caribe. La mañana del 7 de junio de 1692, a los habitantes de Port Royal les esperaba un destino bastante diferente del que se imaginaban. La ciudad se despertó temblando, pues se estaba produciendo un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Un superviviente contó que había visto cómo la tierra se abría y se tragaba toda la ciudad. Lo que dijo podría ser cierto, puesto que Port Royal estaba construida sobre arena. La tierra se tragó edificios, carreteras, todo lo que encontró. Los géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos golpearon lo poco que quedaba en pie. Unas 33 hectáreas desaparecieron bajo el agua. Sorprendentemente, buena parte de la ciudad aún está en buen estado, pero 12 metros bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y diversos edificios. También se puede ver una gran estatua de león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. Por supuesto, he dejado lo mejor para el final: la India. Justo frente a sus costas se encuentra otra maravilla hundida. En el Golfo de Khambat se encuentra un yacimiento conocido como la ciudad perdida de Dwarka. Permaneció sin descubrir hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria de las aguas. Con ayuda de la tecnología del sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas repartidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esa civilización se perdió hacia el final de la Edad de Hielo. Los restos recuperados en el yacimiento incluían material de construcción, cerámica, abalorios, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos proceden realmente del yacimiento, pero si realmente lo son, la ciudad perdida de Dwarka podría ser la civilización más antigua del mundo. Estás volando por encima de la Tierra en la Estación Espacial Internacional a una altitud de 402 kilómetros. Echas una mirada por la escotilla y tus ojos se abren de par en par con sorpresa. Hay una especie de destello azul brillante justo por encima de la Europa nocturna. Es como si hubiera ocurrido una explosión de alguna sustancia extraña ahí. Tal extraño evento luminoso fue detectado por un astronauta francés desde la EEI y no era una explosión en absoluto, sino un relámpago y se dirigía hacia arriba. Hasta hace poco este fenómeno era una especie de cuento de hadas entre los pilotos. Los científicos habían oído historias sobre relámpagos yendo arriba y sobre destellos rojos y azules, también a gran altura. Pero no había ninguna prueba definitiva de la existencia de estos efectos luminosos, pero sí existen y se llaman sprites, elves, trolls y ghosts. Entonces, ¿cómo funciona el rayo ordinario? Las masas de aire húmedo en una nube se frotan entre sí y crean electricidad estática. Sería casi lo mismo si bailaras con un suéter de lana. Se carga de la misma y si tocas la perilla de una puerta de metal se produce una descarga entre tus dedos y esta. Ahí está tu relámpago.
Así que una nube de rayos acumula una fuerte carga negativa. Tarde o temprano un líder nace en esta. Es un brillante canal termoionizado, o más sencillamente un rayo. El líder se mueve hacia el suelo en pasos de unos cuantos metros y puede acelerar hasta una velocidad promedio de 321.868 km por hora. A esa velocidad podría dar una vuelta a la Tierra en solo 7 minutos, pero las partículas negativas atraen a las positivas, y las partículas con cargas opuestas tenderán a conectarse y compensarse mutuamente. Así que, simultáneamente con el líder cargado negativamente, la carga positiva de la Tierra comienza su viaje hacia arriba. La carga eléctrica de la Tierra se conecta con el líder cargado negativamente en un canal. Es entonces cuando se produce la descarga más brillante y ruidosa. Lo llamamos relámpago. Es esta la que se escucha como un trueno. El rayo principal no cae de arriba a abajo, sino al revés. Sí, eso es. El relámpago se dirige hacia arriba. Es como si la Tierra devolviera el golpe a la nube de truenos, y esa carga puede alcanzar hasta 30.000 amperios. El enchufe promedio de la pared solo tiene unos 15 amperios, y el récord de longitud de un rayo es de unos 708 kilómetros. Eso es más que el ancho del estado de Kansas. Los meteorólogos registraron uno de este tipo en Brasil. Fue una descarga entre nubes de truenos gigantes, y el relámpago más largo se registró en Argentina. Uno solo duró ahí 16,3 segundos. En comparación, uno parpadea a los 0,1 segundos. Así que vimos un rayo normal. Las partículas positivas del suelo neutralizaron las negativas de la nube. Pero esta todavía está llena de partículas de carga positiva. Se acumulan y esperan su momento para crear un relámpago. Una vez que la carga alcanza un punto crítico, la nube del rayo la arroja a decenas de kilómetros hacia arriba. Esto se llama chorro azul. Es exactamente el mismo efecto luminoso visto por un astronauta francés a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los chorros azules parecen como si alguien hubiera encendido un quemador de gas apuntando hacia arriba. Los chorros azules cargados positivamente se neutralizan a gran altura con partículas de carga negativa, pero las personas en tierra no pueden observarlos. Las nubes de tormenta obstruyen la vista, pero pueden verse desde un avión. Por eso, durante mucho tiempo, los pilotos de las aerolíneas comerciales fueron los únicos testigos de este fenómeno. A bordo de la EEI también es un buen lugar para observar los chorros, ya que nacen en la cima de las nubes espesas y salen disparados decenas de kilómetros hacia arriba. Pero si se sube incluso más alto se puede ver este tipo de relámpago extraño. Es un sprite, se parece más a una medusa. Una nube de carga roja en la parte superior y un montón de pequeños tentáculos bajando. Ahora, un rayo normal puede tener una temperatura de unos 30.000 grados centígrados, pero puedes tocar uno con tus manos. A menos, por supuesto, que tengas miedo de una poderosa descarga eléctrica. El sprite tiene aproximadamente la misma temperatura que un foco de bajo consumo. Todo porque los sprites nacen en la mesósfera. Esta es la capa de nuestra atmósfera que comienza a unos 50 kilómetros de altura y es el lugar más frío de nuestro planeta. En el nivel del suelo donde vivimos el aire es mucho más denso, hay más moléculas de este, absorben el calor de los rayos del sol y nos sentimos cómodos, pero cuanto más subimos menos moléculas de este hay. A la altitud a la que vuelan los aviones comerciales ya no hay suficiente aire para acumular ese calor, ni siquiera se podría respirar allá arriba. Por eso todos los aviones tienen máscaras de oxígeno para emergencias, y la temperatura aquí es aún más fría que en el Polo Sur. En la mesósfera casi no hay aire, y la temperatura aquí puede ser de unos menos 130 grados centígrados. Y aunque la temperatura del rayo en sí es alta, en general es como si echaras un vaso de agua hirviendo en un enorme barril de agua fría. La temperatura no cambia mucho, los relámpagos solo pueden aparecer cuando van acompañados de nubes de tormenta. Cuando se produce una descarga en una nube aparece un sprite en la mesósfera. Trata de igualar la cantidad de carga en la atmósfera, así que es como si estos relámpagos rojos trataran de llegar a la tormenta eléctrica y un sprite en sí mismo puede ser tan amplio como el estado de Massachusetts. Y luego hay un ghost. Puede aparecer durante una mínima fracción de segundo justo después del sprite. Es un débil resplandor verde como una aurora. Fueron descubiertos por primera vez en 2014 y la confirmación oficial por parte de la comunidad científica no apareció hasta 2019. Todavía no se entienden bien, pero existe la hipótesis de que los ghosts tienen algo en común con las auroras. Al menos su color es verde y puede surgir debido a los átomos de oxígeno excitados. A veces podemos detectar a los troll junto con los sprites. Parecen pilares que sostienen un sprite. Es un resplandor rojo en el extremo de los tentáculos del sprite. Al momento siguiente el troll suelta un rayo rojo desde sí mismo.
Y si subimos incluso más podemos ver los ELVs, solo aparecen durante un milisegundo. Es un brillo tenue y plano que aparece durante las tormentas eléctricas en la ionosfera, a una altura de unos 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Los ELVs pueden ser tan anchos como la distancia entre Nueva York y Washington, D.C. Estos fueron descubiertos por primera vez durante los vuelos del transbordador espacial en 1990. Y estos son pixies. No se descubrieron hasta el año 2000. Los científicos observaron efectos luminosos brillantes y breves durante 20 minutos. Aunque parecen rayos que caen dentro de una nube, no tienen nada que ver con estos. Los pixies son más pequeños que 100 metros. No hay que olvidar que cualquier rayo es extremadamente peligroso para los humanos, y si te atrapa una tormenta eléctrica severa debes abandonar su epicentro de inmediato. Puedes determinar fácilmente a qué distancia estás del mismo. La velocidad de la luz es mucho mayor que la del sonido. Por eso, cuando cae un rayo, pasan un par de segundos hasta que se oyen los truenos. Así que tienes que medir ese intervalo. ¡Rayo! Ahora cuenta los segundos. Cada uno de retraso del trueno después del relámpago es de unos 350 metros. Esa es la distancia que recorre una onda de sonido en un segundo. Así que si el retraso del trueno después de un relámpago es de 5 segundos, estás a 1,6 kilómetros del relámpago. También puedes saber si habrá una tormenta por el olor. El aire antes de una parece inusualmente fresco. Esto se debe a que las corrientes de aire traen moléculas de ozono de la atmósfera superior. Este mismo nos protege de los dañinos rayos ultravioleta y transfiere el calor del sol a la atmósfera. Lo que usamos para respirar es el oxígeno de 2 átomos. Si se añade uno más, se obtiene el ozono. La luz ultravioleta rompe los 2 átomos de oxígeno y es absorbida por ellos. Estos rotos se unen entonces a los átomos dobles de oxígeno normales. Cuando un rayo ultravioleta incide sobre una molécula de ozono, vuelve a sacar un átomo de oxígeno de la cadena, pero el ozono tiende a regenerarse, así que el oxígeno perdido se vuelve a unir a otros dobles. Pero la capa de ozono comenzó a dañarse cuando la humanidad empezó a emitir gases nocivos a la atmósfera. El freón es el culpable. Es el gas que usábamos en los antiguos refrigeradores. La molécula de este contiene átomos de cloro dañinos. Los rayos ultravioleta lo eliminan de la molécula. Entonces ese átomo de cloro roba uno de oxígeno del ozono y tenemos una molécula doble de oxígeno que no puede regenerarse y salvarnos de los dañinos rayos ultravioleta. Esto hace que aparezca un agujero en la capa de ozono. El agujero de ozono más famoso estaba sobre la Antártida, pero cuando la humanidad prohibió el uso de sustancias químicas nocivas, este hoyo comenzó a recuperarse. Sin embargo, no se cerrará por completo, solo volverá a ser como antes.